Ahí está. Sí. Lo que me interesa que vean es que la glicina es un R no disociable, ¿sí? Entonces, eso creo que sí lo habíamos dicho el último día, ¿sí? Que todos los aminoácidos que tuvieran un R no ionizable iban a tener este comportamiento. Únicamente se iba a ionizar su carboxilo y su amino terminal, ¿sí? Su alfa amino y su alfa carboxilo, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos un grupo R ionizable? Bueno, depende quién sea el grupo R. Depende si el grupo R funciona como una base o funciona como un ácido. Si funciona como una base, únicamente pueden ser 3 aminoácidos. ¿Quiénes? Como base. Glicina, arginina y histidina. Si funciona como un ácido, pueden ser 4 aminoácidos. ¿Quiénes? Aspartato, glutamato, tirosina y cisteína. Que no son ácidos, pero se comportan como ácidos, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un ejemplo de la curva de titulación de aminoácidos ácidos. Y el ejemplo acá es el glutamato, ¿sí? Si se fijan, entonces acá es importante empezar a hacer una distinción entre el alfa carboxilo y el R carboxilo. ¿Por qué? Porque los dos son carboxilos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes puntos de ionización, alfa carboxilo, alfa amino y el R carboxilo. Entonces, vamos a ir viendo que se van a ir disociando en cierto orden. Primero el pK1. ¿El pK1 a qué grupo funcional corresponde? Al alfa carboxilo, ¿sí? Les dije que es importante hacer la distinción acá. Al alfa carboxilo. Quiere decir que todo lo demás permanece exactamente igual. El cambio lo estoy viendo únicamente a este nivel, ¿sí? Luego estoy viendo que empieza la disociación y el punto de equilibrio me lo da el pKr. ¿Quién se está disociando? El R carboxilo, ¿sí? Todo lo demás sigue exactamente igual. Y por último tengo el pK2 que corresponde a la disociación del grupo amino y se acaba la curva de titulación. ¿Cómo sé el orden en el que coloco pK1, pKr y pK2? ¿Por qué no es pK1, pK2, pKr, por ejemplo? ¿O por qué no es pKr, pK1, pK2? ¿Por qué digo yo que es este orden? ¿Qué necesito hacer yo para poderlos ordenar? Ver la carga neta. ¿Carga neta de quién? De toda la molécula. Todavía no. ¿Qué necesito hacer? Saber cuándo se disocia, saber el valor. Y por lo tanto lo que hago es ordenarlos de forma ascendente, ¿sí? Puse primero este porque seguramente el valor es más pequeño que el pKr. Si mi pKr fuera de 1.1, por ejemplo, aquí iría el pKr y aquí iría el pK1. ¿Sí se entiende esa diferencia? ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es agarrar los datos o los valores de los grupos que puedan disociarse y los ordenan de arriba abajo. Los ordenan de arriba abajo y después buscan a quién le corresponde esa disociación y ese es el que va a ir cambiando, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo la curva de titulación acá. Empiezo con la estructura 100% protonada, que sería esta de acá. Encuentro el primer equilibrio, se sigue desprotonando, el segundo equilibrio, se sigue desprotonando, el tercer equilibrio. Para poder encontrar el punto isoeléctrico de un aminoácido como este, ahora sí, ¿cuál es su nombre? Como dijo Renato, ahora sí, empiezo a revisar las cargas de cada una de las estructuras. ¿Cuál de las 4 estructuras, de la A a la D, tiene la carga neta de 0? La segunda, quiere decir que es la B. La B va a estar al 100% en qué número equivalente. 0, 1, 2 o 3. En el equivalente 2. ¿Cómo lo sé? Porque habíamos dicho que cada equivalente era un 100%. Por lo tanto, estructura A al 100%, B al 100%, C y D al 100%. Habíamos dicho que los puntos 5 equivalentes siempre tenían que coincidir con un punto de equilibrio que era el pK, ¿sí? O el pKb o el pKr. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que este es el punto de equilibrio, en donde yo voy a encontrar al 50 y al 50 cada una de las estructuras, ¿sí? Entonces acá empezamos a ver disociaciones y dijimos que entonces estaba en un equivalente. Quiere decir que este es el valor del punto isoeléctrico. ¿Cómo calculo mi punto isoeléctrico acá? ¿Cómo se calculaba el punto isoeléctrico de la glicina? Más pK1 más pK2 dividido 2, ¿sí? ¿Cómo sacamos entonces, en este caso, el punto isoeléctrico del aspartato, del glutamato? pK1 más pKr dividido 2, y eso me da el punto isoeléctrico. Vamos a ver por qué.
Porque yo estoy diciendo que esta es una estructura que tiene carga neta cero, ¿sí o no? La carga neta cero está entre el pK1 y entre el pKr, por lo tanto son los dos valores que yo utilizo para promediar y dividir. Y por eso es que el orden en el que empiecen a hacer la disociación es bien importante, porque si los ordenaron mal, van a ubicar mal la estructura, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hago pK1 más pKr más pK2 dividido 3? O peor aún, pK1 más pKr más pK2 dividido 2, ¿sí? Se lo digo porque son las cosas que he visto, ¿sí? No lo hago así porque arriba de mi pKr yo ya empiezo a tener una carga neta negativa, ¿sí? Por lo tanto, el punto isoeléctrico no puede existir ahí. Lo que yo hago es buscar la estructura que tenga la carga neta cero, ubicarla al 100% y entre qué valores de equilibrio se encuentran. ¿Se entiende? ¿Sí? Quiere decir que yo puedo saber cuál es el valor exacto de pH al que voy a encontrar este equivalente. ¿Cuál sería el valor de pH? 3.22, ¿sí? No el exacto 3.22, porque sé que al 100% voy a tener la carga neta acá, ¿sí? Porque habíamos dicho que cada equivalente entero correspondía a un 100%. Y si esto corresponde al 100% de la que tiene la carga neta cero, yo sé que este puntito de acá es exactamente 3.22. ¿Sí se entiende? Si yo quisiera calcular el valor de este equivalente, ¿qué tendría que hacer? pKr más pK2 dividido 2 y conozco el valor exacto de este punto. Importante, puedo calcular el equivalente, pero no necesariamente corresponde al 70. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, veamos ahora un básico entonces. Tenemos el ejemplo acá de histidina y si se fijan acá está ya la protonación de la que habíamos hablado antes, la que no apareció en clases anteriores. ¿Sí? Entonces acá nosotros empezamos con la estructura 100% protonada. R protonado o el R amino y este sería el alfa amino, ¿sí? Si se fijan el orden sigue siendo pK1, pKr, pK2, no porque estrictamente así sea, sino porque es el orden ascendente, ¿sí? Entonces empiezo con la disociación igual, si se fijan puntos de equilibrio y 100%. ¿Cuántas estructuras tengo acá? 4, 1, 2, 3 y 4. Si yo tuviera un 4 equivalente acá, igual no importa, ya se acabó, ¿sí? Entonces lo importante es visualizar la gráfica. Entonces, ¿qué carga neta o qué estructura es la que tiene la carga neta 0? A, B, C o D. Sí. Entonces, importante, ubicar las estructuras. Hacer la curva de disociación, que era lo que está acá arriba, siempre les va a servir, porque si se recuerdan, en el ejemplo anterior, ¿cuál estructura tenía el 0? La B, y en este caso es la C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar cuál es mi estructura C. A, B, C. B está acá. A, B, C está acá. Entre el pKr y el pK2, ¿cómo calculo el punto isoeléctrico? pKr más pK2 dividido 2. ¿Sí? Y eso me da 7.59, entonces yo sé que este valor de pH es 7.59. ¿Sí? Si se fijan ahora fue entre pKr y pK2, en el ejemplo anterior fue entre pK1 y pKr. Por eso no hay una forma general o una fórmula para poderlo calcular. Tienen que entender la definición. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ya hicimos un ejercicio de un aminoácido. ¿No? Perdón que les pregunte, pero que usualmente llevo igual a todas las secciones y como me quitaron un día de clase con ustedes perdemos un día de clase, van como atrasados el primer día. El primer día con las otras secciones de bueno, vamos a empezar entonces con un aminoácido X, ¿sí? Este aminoácido X tiene que tener un grupo amino, un ácido carboxílico, una cadena R
¿Qué cambio voy a encontrar a 3.1? El ácido carboxílico, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar XR, el amino sigue protonado y el ácido carboxílico pasa a estar desprotonado, ¿sí? Siguiente punto de equilibrio. 5.2, que corresponde a el pKr. Con ver el valor, ¿qué aminoácido sería? ¿Un aminoácido ácido o un aminoácido básico? ¿Sí? No puedo generalizar, pero nos puedo dar la idea, ¿sí? Entonces acá yo voy a asumir que este va a venir y se va a desprotonar, ¿sí? Les digo porque no es lo mismo que se desprotone a que haya estado, que se desprotone a carga negativa a que haya estado protonado a carga cero, ¿sí? Por eso hacemos el ejercicio acá. De hecho, podríamos poner un R carboxílico acá para evitar confusiones, ¿sí? Bueno, entonces, el siguiente sería 5.2. 5.2, ¿quién se disocia ahora? El R carboxilo. Entonces ahora mi R carboxilo está desprotonado. Tengo mi grupo amino acá que sigue protonado y este carboxilo que sigue desprotonado. Siguiente y último punto de equilibrio. 8. ¿Y a 8 quién se desprotona? ¿Se mira esto? ¿Se mira? No pica igual. Bueno. ¿Cuál es el punto isoeléctrico de esta aminoácido? ¿Entre cuál y cuál? ¿Quién tiene la carga neta cero? ¿A, B, C o D? B. No, B. Este tiene la carga neta cero. ¿Quién tiene qué? Entonces, esto no puede ser, si esto es negativo 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que el punto isoeléctrico es 3.1 más 5.2 dividido 2 y el punto isoeléctrico es 4.5. ¿Vamos bien acá? ¿Qué pasaría si ahora yo vengo y les digo cuál es la carga neta de este aminoácido a un pH de 7.4? ¿A pH fisiológico? ¿Cuál es la respuesta? Menos 1 como tal no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque menos 1 al 100% va a estar en el punto que marque el equivalente número 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito conocer? El valor del equivalente número 2, a pesar de que no sea un punto isoeléctrico. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por dónde se puede? ¿Por qué hay que calcular eso? Yo estoy diciendo cuál es la carga que tiene este aminoácido 7.4. ¿Sí? Entonces, yo sé que 7.4 está por arriba de 5.2, pero abajo de 8. Quiere decir que tiene que estar por acá. Y la estructura de esta molécula es menos 1. ¿Sí? Entonces yo a grandes rasgos podría decir que la carga es menos 1. Pero ¿cómo sé si es menos 1.1 o si es menos 0.9, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, quiero saber si va para arriba o si va para abajo. Entonces, ¿qué hago para poder calcular el límite? Bueno, ¿en qué pH este menos 1 está? Al 100%, ¿sí? Y este 100% lo está marcando el segundo equivalente. Si yo ya calculé el equivalente de acá, y yo sé que el equivalente es 4.15, ¿cómo calculo el equivalente de acá? Igual. ¿Cómo? Entre el 5.2 y el 8. 5.2 más 8 dividido 2. ¿Cuánto? 6.5. Háganlo en la calma más rápido. ¿Cuánto? ¿Ya lo hice? ¿Eso va? Ah. Sí, yo. ¿Esto va? ¿Nadie más de eso? Vamos a dejar esto. Si está mal y entonces no entienden, no va a servir. Entonces acá está.
Es 2. Es que 5 puntos más 8, 13, dividido 2, 6.6. ¿Sí? Entonces yo sé que a 6.6 yo tengo el 100% de la estructura a negativo 1. ¿Sí? Quiere decir que ahora el valor de pH está entre 6.6 y 8. ¿Cuál es la carga a pH de 8? Menos 2 es por arriba de 8. Menos 1 es por abajo de 8. Si yo sé que 8 es un punto de equilibrio, ¿qué porcentaje de mi estructura C tengo en 8? 50% de C. Y C tiene una carga de negativo 1. Quiere decir que es negativo 1 a la mitad. ¿Sí o no? ¿Sí? Y tengo el 50% de mi estructura B, que tiene valor de negativo 2 a la mitad. Sumatoria de cargas. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende esto? Entonces yo sé. No se mira, es que no tengo. ¿Alguien carga otro marcador? Tengo 4 acá y ninguno aquí. Sí. No, 3. Es el pizarrón. Ya no pintó. Bueno, tengo 50% de C y C tiene una carga de negativo 1. ¿Sí? Y tengo el 50% de D y D tiene una carga de negativo 2. ¿Eso sí se entiende? ¿Sí? Entonces es negativo 1 a la mitad y negativo 2 a la mitad. ¿Por qué? Porque están al 50%. Si yo sumo un medio negativo más un entero negativo, me da negativo 1.5. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo sé que a pH de 8, la carga de mi estructura es negativo 1.5. ¿Sí? Y yo sé, porque ya calculé el equivalente, que a pH de 6.6, la carga de mi estructura es negativo 0.1. Quiere decir que 7.4 está entre 6.6 y 8. Por lo tanto, la carga neta de mi estructura a ese pH es entre negativo 1 y negativo 1.5. ¿Sí? Puede ser negativo 1.1, negativo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, pero no negativo 1.6. No negativo 0.9. ¿Sí se entiende? Una pregunta, ¿cómo se calcula el pH de 6.6 la carga? El pH de 6.6 lo calculo como el equivalente. El valor del equivalente porque yo sé que es el 100%. Lo que vendría siendo en una curva un valor de estos enteros. ¿Sí? Yo sé que en estos valores enteros mi estructura está al 100%. Tomando en cuenta el concepto de que el punto isoeléctrico se encuentra entre dos valores dividido 2 y eso me da el valor del punto isoeléctrico y que el punto isoeléctrico corresponde a un equivalente, el siguiente equivalente lo puedo calcular igual, entre sus fronteras. O sea, 5.2 más 8 dividido 2, eso me da 6.6. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Clarísimo. ¿Sí? ¿Más o menos? O sea que es solamente como puro calculado, exacto, lo podría calcular exacto, pero para eso tendría que utilizar la fórmula molecular, el valor de equivalentes, hacer la relación directa a como calcularía la normalidad acá. ¿Sí? Sí se podría hacer. No lo vamos a hacer para aquí, pero se puede hacer. ¿Sí? No entendí para qué era eso de donde calcularon el 6.6. Es para saber, por ejemplo, que está por abajo, o sea, por abajo tomándolo como más negativo, ¿sí? Por abajo de negativo 1 y no para arriba de negativo 1. Porque el rango, por ejemplo, podría ser de negativo 0.5 a negativo 1, ¿sí? Pero lo hago para saber si está por arriba o por abajo de, ¿sí? Si este valor me hubiera dado, por ejemplo, 7.6, ¿cuál hubiera sido el rango de carga?
porque esto es un aminoácido. Ahorita vamos a empezar a ver el de un péptido. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Cuál era el isoeléctrico del estrés? Isoeléctrico es donde está el cero. ¿Sí? ¿De dónde es? Entonces lo que tienen que hacer es buscar la estructura que tiene la carga en el cero. Esa tiene una carga de +1. Esta tiene una carga de 0. Quiere decir que este sería el suiteriol del aminoácido, que está entre 3.1 y 5.2. Entonces 3.1 más 5.2 dividido 2 me da 4.15. Este sería el isoeléctrico. ¿Sí? ¿Sí se entendió? La que está atrás de mí. Sofía, ¿se entendió? Sí. Bueno. Entonces, ahora sí, como les dije, vamos a empezar a ver ejemplos ya a nivel de péptidos. Pero antes vamos a ver cómo es que se va formando, qué componentes son los que se van perdiendo. Entonces, acá vamos a ir diciendo que dos aminoácidos se pueden unir de forma covalente con un enlace amida sustituido. Este enlace amida sustituido sería el enlace peptídico, ¿sí? Bien importante que quede claro que cualquier enlace amida sustituido va a tener un carbonilo y un amino, ¿sí? Les digo cualquiera porque no necesariamente tiene que ser entre dos aminoácidos, ¿sí? El enlace peptídico tiene características que lo hacen diferente a cualquier otro enlace amida. Estas características las vamos a ver en la siguiente clase más despacio. Lo que me interesa ahorita que sepan es que es un enlace covalente entre un carbonilo y un amino. O sea, estoy pegando dos aminoácidos y eso me forma a mí un dipéptido. El enlace se forma por una deshidratación en una reacción de condensación. Las reacciones de condensación son como reacciones de pegar, ¿sí? Entonces estamos pegando dos aminoácidos acá. Si se fijan, este es un aminoácido, aquí está la cadena R, este sería su grupo hidroxilo. Y este es otro aminoácido, esta es su cadena R y este es su grupo amino. Estoy uniendo a este carbonilo con esta amina, ¿sí? Y eso es lo que me da el enlace amida. Entonces acá, si se fijan, lo que se está perdiendo son los componentes al equivalente de una molécula de agua. Y por eso se dice que es una deshidratación. No necesariamente se van a pegar solos, ¿sí? Necesitamos que vaya ocurriendo, ya sabemos que eso es en el proceso de traducción, o sea, se van dando en los complejos de los ribosomas. O sea, se necesita una gran energía para poderlo pegar, a pesar de que solo es una molécula de agua lo que está saliendo. Quiere decir que para poder romper este dipéptido a aminoácidos libres, no lo puedo hacer solo sumergiéndolo en una solución de agua. Necesito una enzima que invierta energía y que pueda romper. Pero solo va a romper si tiene una molécula de agua para poderle agregar los componentes. Entonces acá nosotros estamos viendo que el agua no es quien está rompiendo, sino el agua es un reactivo para esta reacción. ¿Sí se entiende esa diferencia? ¿Sí? Bueno. Entonces, se pueden unir más de dos aminoácidos, o sea, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, sextapéptidos, septapéptidos, octapéptidos, y así sucesivamente, hasta llegar, por lo menos, a unos 19 aminoácidos. Hay dos clasificaciones acá que hacen como la frontera entre péptidos y proteínas. Las dos, hay algunos libros que las manejan de forma independiente. Nosotros lo que vamos a hacer es como integrar los dos conceptos, ¿sí? Algunos libros dicen que la diferencia entre un polipéptido y una proteína es el peso molecular. Que si pesa más de 10.000 es una proteína, si pesa menos de 10.000 es un péptido. Si pesa, por ejemplo, si tiene más de 20 aminoácidos es proteína, si tiene menos de 20 aminoácidos es un péptido. Realmente esto únicamente es a nivel del lenguaje. Lo que a mí me interesa que quede claro es que si decimos péptido es algo pequeño, que si decimos proteína es algo grande, ¿sí? Y luego entonces lo que vamos a hacer es definir residuo. ¿Alguien leyó qué era un residuo? Cada aminoácido que sumaba del péptido. Ajá. ¿Qué diferencia hay con un aminoácido libre? Que están cargados. Los libres pueden estar cargados, ¿sí? Todos los grupos. En cambio, los que están formando parte de algo están formando enlaces covalentes. Entonces, vamos a tomar a un residuo como una molécula individual que forma parte de él, ¿sí? O sea, un aminoácido que forma parte de una proteína.
un carbohidrato que forma parte de un polisacárido, por ejemplo. No es lo mismo hablar de una serina solita que hablar de un residuo de serina. La serina está sola en solución, sola por su cuenta. Un residuo de serina pertenece a una proteína en particular. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? Se lo digo porque lo de residuo lo vamos a ir mencionando de acá hasta el final del curso. ¿Sí? Del curso, entiendo que en noviembre, octubre. ¿Sí? Lo que tenemos acá es un péptido de ¿cuántos aminoácidos? 5 aminoácidos. ¿Cuántos enlaces peptídicos? 4 enlaces peptídicos. Si se fijan, solo el amino que está de este lado está protonado y solo el carboxilo que está de aquel lado está desprotonado. ¿Por qué los que están en medio no? Porque forman parte de la enlace. Porque son enlaces covalentes, ¿sí? Son enlaces más fuertes, o sea, los electrones ya se están compartiendo entre sí, por lo tanto no se pueden disociar, ya están unidos, no pueden ir y venir, ya están pegaditos, ¿sí? Entonces, eso nos hace a nosotros clasificar esto como un alfa amino libre y como un alfa carboxilo libre. Entiéndase que el amino libre va a ser quien no tenga un aminoácido pegado, este de acá, ¿sí? Este no es amino libre porque está casado en este enlace covalente. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, y este no es amino. Entonces este es un carboxilo libre, un alfa carboxilo libre. Eso nos hace hablar a nosotros entonces de los extremos terminales, el N terminal y el C terminal, ¿sí? Aparte entonces, estamos viendo acá que son los únicos que van a tener la capacidad de poderse ionizar, ¿sí? Los únicos que nos va a interesar en teoría su pKa, porque van a poder protonarse y desprotonarse. Aparte tenemos aminoácidos que son los aminoácidos no terminales. Si los terminales son los de la orilla, los no terminales son los que van en medio, ¿sí? Entonces los no terminales no se ionizan, no contribuyen al comportamiento total ácido-base, al menos que, ¿qué creen? Que tengan cadena R insociable o ionizable, ¿sí? ¿Qué aminoácidos están formando este péptido? ¿El primero quién es? ¿El primero? Ah, no. La prolina tiene un ciclo y es el único aminoácido con una amina secundaria. Entonces el primero no es cíclico, no puede ser prolina. Tiene un CH2 y un OH. Serina, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo serina y treonina tienen un alcohol. Quiere decir que por lo menos a esas dos opciones lo tuvieron que haber reducido a estas alturas, ¿sí? Entonces, es una serina. Siguiente aminoácido, glicina. Ahora sí, este está súper fácil. Quien no sepa reconocer ese aminoácido, ya va rezagado por lo menos unos 2 capítulos. El tercer aminoácido, tirosina. El único fenol de los 20 aminoácidos. No el único aromático, pero sí el único fenol, ¿sí? El siguiente, alanina. Cadena R más pequeña, solo es un grupo metil. Y el último, por lo menos a 3 lo tienen que reducir. Isoleucina, ¿sí? Pudieron haber pensado en leucina, en valina, pero en ningún otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque están viendo que es un ramificado. Como es un ramificado y es de los más largos, es la isoleucina, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son mis aminoácidos terminales? Ya se les olvidó cuál era cada uno. Me interesa la serina y me interesa la isoleucina. Renato, ¿cuál es el nombre de su vecino del lado izquierdo? ¿Por qué me interesan esos valores? No, pensé que se estaba googleando. No. Va. Entonces, póngame atención, ¿sí? Entonces acá, ¿qué otro valor? Me va a interesar entonces, ¿qué valor de pK de la serina? Perdón, ¿qué valor de pK? pKa, pKb. pKb, ¿sí? O pK2, porque es el pK del grupo amino. No me interesa el 1 o el A, que habíamos dicho que era lo mismo. ¿Por qué? Porque está en el enlace covalente. De los que están en medio no me interesa nada, de pK1 o pK2. Me interesa, ¿cuál de la isoleucina?